cierto, amigo, el turismo religioso es uno de los nichos del mercado del turismo en crecimiento, ¿no? Los principales destinos de esta tipología de turismo son los lugares santos que representan lugares de devoción, de peregrinaje, ¿no? Así como los sitios destacados con la peculiaridad histórica cultural de los viajeros, ¿no? En estos casos hablamos de los turistas nacionales, de los turistas internacionales, ¿no? Y hablamos de distintas denominaciones evangélicas que se organizan como ejemplo de retiros espirituales. Por ejemplo, en muchos de lugares del Perú, ¿no? Un ambiente de tranquilidad, y como parte de estas actividades existen personas pues, que se hagan realidad mucho de sus peticiones hacia Dios, ¿no? Bueno, Roque, te cedo una de las preguntas, ¿no? Pues coméntame, pues, ¿cuál fue una etapa que tú has tomado esta decisión, ¿no? Desde niño, ¿cuál ha sido tu meta, ¿no? Coméntame esa parte para poder ir empezando el tema. Te presento a mi amigo Roque Romero Becerra. Muy bien, bueno, gracias, es una oportunidad también estar Rebeto acá y un gusto después de años que nos hemos vuelto a encontrar y me alegra también tus proyectos, tus metas y qué bueno que estés emprendiendo, llevando esto que más amas, que más te apasiona. Bueno, respecto a la pregunta, bueno, yo creo que todo esto inició, siempre he tenido desde muy pequeño, las metas han sido en todo aquello que pueda ayudar al prójimo, tratar de servir. Y la verdad, mientras niño, conforme uno iba creciendo, es más, siempre mis objetivos han sido, no sé, estudiar, por ejemplo, psicología, un poco ir aprendiendo para poder llegar más a las personas, hasta que un día me presentaron de Jesús, me hablaron de Dios y bueno, yo creo que llegué a una iglesia como esta, donde se presentó el lugar perfecto, dije, este es lo mío y es más, yo me siento esta es parte de lo que yo quiero hacer, quiero ayudar, quiero servir, y a todas las personas, no solamente a un grupo, sino desde los niños, jóvenes, adultos y todo, y que así, todo comenzó desde ahí, desde un deseo de querer servir al prójimo, y en el camino encontré esto, ¿no? Y la verdad me siento muy feliz de hacer esto. Qué bueno, qué bueno. Son etapas que uno va tomando decisiones y pues para poder emprender es una decisión muy importante, ¿no? Bueno, en el caso de nosotros en el turismo religioso, pues es una manera de conocer el origen de tu cultura, una nueva etapa que uno puede iniciar, ¿no? Que te ayuda a comprender pues la importancia de seguir sus pasos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, la decisión que tú tomas como un ser líder, como servidor de Dios, pues nace de una nueva vida, ¿no? Una nueva etapa, un nuevo cambio, por ejemplo. Coméntame de ese cambio. O sea, ¿cómo hace que Dios cambie tu vida, ¿no? O cuáles son esas decisiones que tú, pues, para que puedas formarte en esta nueva etapa, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que todo nació, considero que llevaba una vida, no diría muy desordenada, siempre he estado en el estudio, pero yo creo que siempre uno tiene un vacío, a pesar que pues, uno dice, bueno, siento que no hago ni cosas malas. Yo creo que la decisión que decidí buscar a Dios no es porque consideraba que hacía las cosas mal, obviamente que todos cometemos errores, pero lo que más me llevó es que siempre había un vacío, o sea, a pesar que sentía que tenía personas alrededor, es como una soledad, que tienes personas a tu alrededor, pero hay una soledad entre ti. Y entonces yo creo que a pesar de eso, cuando alguien me presenta de Jesús, me invita a la iglesia y como que tengo ese encuentro con Cristo, y había muchas cosas dentro de mi corazón, por ejemplo, dentro de una soledad quizás que yo mismo sentía, y cuando fui encontré eso, ¿no? Que Dios llenaba ese vacío que no lo encontraba en ningún lugar, a pesar que, no sé, había ido a fiestas, licor, pero y cuando vengo a Cristo encuentro eso, ¿no? Que llena todo, y una paz total, y eso fue uno de lo que pudo traer cambio a mi vida, y sobre todo otro, que cuando llega Cristo a mi vida hay un cambio total, ¿no? No solamente de cambio de vida, de las cosas que yo considero estaba haciendo mal, y vengo a conocer a Jesús, no solo trae paz a mi vida, sino que al mismo tiempo
yo creo que encontré el propósito de mi vida, encontré el propósito de lo que yo quería hacer y, y por encima que ello, por ejemplo, algunas cosas, yo me acuerdo haber ido a un retiro espiritual, un encuentro que se lo llama, y ahí me fui confrontado conmigo mismo y yo pude, creo que ahí entender que tuve una experiencia con Dios muy sobrenatural porque me acuerdo, tenía un corazón muy duro, por ejemplo. Había algunos, no sé, resentimiento, puedo decir, en mi corazón a causa de una separación de mis padres. Por ejemplo, siempre a veces estaba pendiente más del pasado, pero yo creo que como en ese encuentro se fue toda la carga emocional, no sé, si había algún resentimiento se fue. En ese encuentro algo que para mí era difícil perdonar, por ejemplo, a mi padre, en ese encuentro vino, al regresando, pude perdonarlo, abrazarlo, y ahí otra vez como que la relación va a ser la misma, pude llamarlo, visitarlo, hablar nuevamente. Yo creo que, y en agradecimiento a todo eso fue la decisión donde dije, bueno, esto es lo que me da paz, esto es lo que muchas veces quise hacer, no pude con mi padre, pero cuando vine a este encuentro y cuando me presentaron a Jesús, digo, entonces entendí que Dios podía darme todo eso y a raíz de eso decido decir, hay muchas personas quizás como yo, que quizás han pasado por lo mismo, han pasado por las mismas situaciones y bueno, que así quisiera usar mi vida, usar mi testimonio para inspirar, para ayudar a otros y bueno, yo creo que así fue, más o menos por ahí. Qué bueno, qué bueno. A veces la motivación es el interés y las necesidades espirituales o culturales que pues parecen haber despertado un apoyo en Dios y poder lograr muchos objetivos que uno tiene o traza en la meta, ¿no? Siguiendo con las preguntas, por ejemplo, tus aportaciones que has enseñado, te escuchan, tienen un resultado positivo, un resultado con éxito, una calidad de vida, en lo que tú compartes tus conocimientos, demuestras casos, entonces, por todo ello, en toda esta etapa de enseñar a los jóvenes, ¿ha habido un resultado pues, que te han agradecido o han venido más gente a visitarte o querer escuchar? O sea, ¿crees que has aportado en esos jóvenes? Yo creo que sí, pero yo creo que lo más indicados son las personas y según las personas. ¿Por qué digo que sí? Porque desde que llegamos acá, por ejemplo, comenzamos con 5 o 6 personas y de ahí cada día se han ido añadiendo. Y yo creo que si vienen, primero será gracia de Dios y segundo es porque hay algo que ellos creen que hay aquí que por eso vienen. Y segundo, por ejemplo, experiencias muy bonitas que me pasa, todavía no soy papá, pero hay muchos jóvenes, por ejemplo, que acá me consideran como papá, además hasta me llaman papá, me dicen papá, y hay personas adultas, ni siquiera jóvenes, matrimonio, no sé, que me duplican la edad, o más, personas de 50 años, y consideran como si fuera un padre para ellos. Primero, quizás por el ejemplo, que siempre nos esforzamos en vivir lo mejor posible, y dos, por las mismas enseñanzas. Entonces consideran que a través de las enseñanzas que se nos daban hemos sido ayudados a nivel matrimonial, los jóvenes, algunos que traen vicios, problemas en la familia, o algunos en sus sueños, a adquirir sus sueños, o a motivarlo a terminar la carrera, a lograr metas, construir una casa, animarse, o sea, tomar riesgos, y si por ahí se equivocan, estamos ahí, siempre les decimos, te equivocas, no importa, estamos contigo, pero no te quedes con tus metas, no te quedes con tus sueños. Y yo creo que a raíz de eso, ellos mismos, ¿no? Porque, bueno, las primeras veces cuando me decían esas palabras, como uno se siente un poco raro, ¿no? Entonces, pero ya de ahí uno se va acostumbrando, ¿no? Se va acostumbrando y yo creo que no es porque uno los dice, ¿no? No es que uno los tiene que decir, mira, me tienes que decir así, no. Yo creo que nace en el corazón de ellos y lo hacen. Y yo creo que lo hacen es porque seguramente ven algo, ¿no? Entonces, y yo creo que sí, yo creo que hemos aportado, gracias a Dios, en todas las etapas, jóvenes, niños, adultos, matrimonios, y creo que sí, es más, siempre les pongo mi propio ejemplo de cómo hemos superado, que la vida no ha sido fácil, y algunos, por ejemplo, que vienen de provincia, están aquí a veces solos, alquilando un cuarto y siempre se sienten que a veces es difícil, pero digo, pero no uses eso como excusa para decir no lo vas a lograr. Sí, sí se puede, yo pasé esa etapa. O a algunos les digo, mira, yo estaba como caso tuyo,
sentía que todo estaba mal, pero le creí a Dios, puse de mi parte y salí adelante. Entonces, si yo pude, una persona con imperfecciones, con errores, que vengo de lejos, lo pude hacer, tú también lo puedes. Entonces yo creo que como que les ayudamos, les motivamos, también desafiamos y yo creo que es bueno algo que dice la Escritura, ¿no? Que es bueno siempre, la mayor forma de predicar no es lo que uno dice, sino lo que uno vive. Y yo creo que es lo que ellos ven en nosotros y bueno, yo creo que para eso siempre estamos acá, ¿no? Para servir a las personas. Claro. Por ejemplo, se dice, pues, como te comentaba, el turismo religioso es muy amplio, muy amplio. Entonces, pues, se necesitan muchos métodos, ¿no? A llevar a cabo toda esta organización, ¿no? De una iglesia, ¿no? O de una actividad en cualquier fecha durante el año, ¿no? Se necesita, pues, convocar, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen este tipo de actividades multitudinales, ¿no? Hablamos pues que esa gente, tú le das el apoyo, coordinas con ellos, los que asisten. Por ejemplo, la iglesia brinda el hospedaje, brinda la comida, el transporte, ¿no? ¿Tú te encargas de eso o los que vienen acá cuando se concentran por cualquier tipo de actividad son cuenta propia? Como para abundar es más que todo tú te dedicas a hacer la operación, o sea, mira, este grupo que se hospede acá, acá le van a dar la comida, ¿no? Y este grupo acá, entonces, ¿te encargas de eso o solamente personas que vienen de diferentes lugares cuando hay una actividad, solamente ves el tema de la iglesia nada más, ¿no? Bueno, aquí dos puntos. Yo creo que uno, hay personas que vienen directamente ellos acá y hay otros que también obviamente que sí ya se tienen que coordinar. Pero por ejemplo, a nivel aquí en la iglesia siempre tenemos un concepto, algo que hemos aprendido del Señor Jesucristo, que dice todo lo que hagamos hay que hacerlo como para el Señor. Y siempre nos esforzamos a trabajar con la excelencia, aunque estamos en proceso, pero siempre tratamos de inculcar a los jóvenes que dentro de la iglesia, que si vamos a servirle a Dios, vamos a hacerlo con excelencia, lo mejor posible. Sé que estamos en esa mejora, pero ese es nuestro proyecto, hacer las cosas con excelencia para que, es como el restaurante, porque yo tengo un concepto. Yo creo que una iglesia es como un restaurante, donde si un restaurante te atienden bien, la sazón, la comida está muy rico, es más, o de repente la atención. Yo creo que desde una atención que te recibe muy bien, uno quiere volver, porque uno se siente bien atendido, se siente, dice, quisiera volver. Entonces, y yo creo que la iglesia es lo mismo. Si una persona viene a la iglesia y eres mal recibida, de repente no te atiende muy bien, yo no sé que si esa persona va a querer volver a venir. Quizás muy difícil. Entonces yo creo que ese nos enfocamos, siempre nos enseñamos en todas las áreas, de capacitarlos, de prepararlos, que debemos hacer las cosas con excelencias. Eso es para todos los que vienen. Y ahora cuando vienen a veces personas, por ejemplo, tenemos de aquí en Ica algunos distritos que están un poco alejados de media hora, entonces que un poco lejos. Entonces, ¿qué hacemos? Contratamos una movilidad para que les pueda recoger. Entonces los recoge y los trae y los tiene que llevar. Y ahí, bueno, en ese caso ya delegamos líderes. Mira, tú te vas a encargar de ese lugar y ya tú te encargas de manejar con ellos, de buscar la movilidad, de buscar los recursos para cubrir, para ayudar a esas personas. Y cuando vienen personas a veces de Lima, cuando hemos tenido eventos, por ejemplo como retiros también hacemos aquí en la iglesia, entonces obviamente ahí también encargamos. Pero normalmente aquí siempre tratamos de levantar líderes, o sea, no solamente que cargarle a mi persona, a mi esposa, sino que delegamos. Decimos, ya mira, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto, y ya lo que siempre les digo, no importa si te equivocas, pero lo vas a hacer bien. Y lo ayudamos y ellos se encargan. Por eso cada vez aquí en la iglesia, cada uno se encarga de su área. O sea, ella se encarga, deja todo listo, todo listo. El que se encarga de recibir a las personas, él se encarga del hospedaje, se encarga de la comida. El otro de repente, no sé, hay que llevarle a su habitaciones, o a veces cuando hemos tenido personas que vienen de Lima, decimos, mira, tú te encargas de hacer la movilidad. Entonces yo creo que es una organización, nos organizamos, pero para que las personas aquí son muy disponibles, muy serviciales, y mayormente así lo manejamos en ambos.
Qué bueno. Por ejemplo, el principal objetivo de cualquier líder en cualquier ámbito, pues, hace motivar a otras personas a tomar decisiones, ejecutar acciones alineadas a una propia visión, ¿no? Es dirigir, ejecutar, conducir, pues, ¿no? Bajo los objetivos principales, pues, ¿no? Por ejemplo, en esta etapa, ¿cuál es tu objetivo, ¿no? Como emprendedor, como líder, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? ¿A dónde quieres llegar? O de repente no tienes un objetivo limitado o ilimitado, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Bueno, yo creo que aquí sí hay unos dos puntitos muy para resaltar. Yo creo que primero me considero una persona muy soñadora y tenemos muchas metas. A nivel, por ejemplo, iglesia tenemos dos metas. Primero, que a nivel, por ejemplo, de ganar la mayor cantidad de personas para Jesús. O sea, encaminar la mayor matrimonio, jóvenes, y tenemos el sueño principal. El sueño principal es, por ejemplo, ser una de las iglesias más grandes aquí en Ica. O sea, no solamente acá, sino que tenemos el sueño, por ejemplo, que vengan de otros países, que vengan gente y ver y digan, ¿qué pasa? ¿Por qué aquí tanta gente viene? ¿A qué se debe? Y además, por ejemplo, algo que lo plasmo, ese es un sueño, por ejemplo, que tengo ahí, y más o menos el sueño que tengo con la iglesia. Una iglesia más grande, una iglesia que le creo que sí es posible, si es que de 5 personas, hoy en día la iglesia estamos cerca de los 500, yo estoy seguro, no tenemos límites. Entonces, a nivel de iglesia, es más, nos vinimos a este local porque creemos que este local se va a llenar y creemos que no solamente sea una iglesia para acá, sino para bendecir muchos lugares y que la gente diga, ¿qué pasa en Ica? O sea, ¿a qué se debe? ¿Por qué la gente sueña con una iglesia que la gente tiene que hacer cola para ingresar? Si uno se pregunta, ¿no? Si uno hace cola para un cine, para ver una película, ¿por qué no hacer un cola para entrar a la iglesia, a la casa de Dios? Entonces, uno de mis sueños es eso, y es por eso que preparamos a los líderes, les enseñamos a creerle que sí es posible. Y yo estoy seguro que sí, muy convencido que sí lo vamos a lograr. Ese es a nivel iglesia, queremos una iglesia muy de alcance, y el otro es también hacer una iglesia de ayuda social. O sea, siempre soñamos, algo que les digo, por ejemplo, tenemos que ser una iglesia que tenga su albergue, que tenga su primaria, secundaria, ser una iglesia de comprar nuestros camiones y llevar ayuda social a gente necesitada. Que lo necesita. Entonces, y yo creo que son dos metas que tenemos. Una de avanzar, de ganar la mayor cantidad de personas para Jesús, y al otro lado, sin dejar la necesidad de las personas que nos rodean. Qué bueno. Es una iniciativa pues que muchos no lo tienen, ¿no? O como muchas iglesias a veces no lo conozco, desconozco el tema, que el objetivo es pues ayudar a los que lo necesitan, ¿no? Como última pregunta, pues, ¿cuál sería el mensaje que recomendarías a los jóvenes emprendedores, ¿no? Que están en una etapa, pues, de iniciar, es que a veces uno cuenta con un recurso, con un apoyo, ¿no? O sea, ¿cuál es tu mensaje? Más que todo a los jóvenes, ¿no? Porque somos jóvenes para emprender hacia un futuro nuevo, ¿no? Bueno, yo creo que mi consejo es algo que siempre les digo a nuestros jóvenes de la iglesia, siempre les digo esto: lo que sueñas, créelo que lo vas a lograr. No tengas miedo, no te limites. Dios es un Dios ilimitado. Y si nuestro Creador es ilimitado, tú también eres limitado. El único tope no lo pone Dios, lo pones tú. Entonces no te limites. Y qué le puedo decir es que si tienes un sueño, créelo, atrévete. Uno dice, pero ¿y si no tengo los recursos, no tengo el apoyo? Primero lo que uno tiene que entender es creer que sí lo puedo lograr. En el camino encontrarás la forma. Primero encuentra el que sí es posible, luego encontrarás el cómo. Cómo lo vas a lograr. Y cuando uno tiene un sueño, Dios te pone personas. No sé, te vas a encontrar con alguien viene y te apoya, pero no sé, pero yo siempre digo esto: no te puedes quedar con los sueños, atrévete, no te quedes una vida conformista, en el confort. ¿Y qué es lo que nos limita a los jóvenes? El miedo. Y si fracaso, no importa, atrévete. Es como la Biblia, hay un ejemplo de Pedro. Todos estaban en la barca seguros y solamente uno se atrevió a caminar sobre el agua, aunque las probabilidades eran que se
uno se puede hundir. Pero a pesar de eso, él dijo, me bajo, y se estaba hundiendo, pero vino Jesús y lo sacó. Entonces yo creo que los jóvenes les puede decir es, tienes un sueño, cree lo que es posible, esfuérzate, prepárate, capacítate, de acuerdo a lo que tú te apasiona. No sé, por ejemplo, en el caso de nosotros, en el caso mío, mi pasión es esto, ayudar, entonces yo me tengo que capacitar en esto. El que quiere, dice, bueno, quiero iniciar un negocio, entonces léete el libro de negocios, capacítate, invierte, porque mañana de eso tú vas a vivir. Pero sí, no te puedes ir a la tumba con sueños. Yo creo que la gente soñadora, hay mucha gente soñadora que está bajo tierra, pero que nunca llegó a ejecutar su sueño. Y yo creo que puedo decirles que atrévete a soñar en grande, porque Dios es un Dios grande. Y lo que tú sueñas en grande, créelo, atrévete, hazlo, pero está prohibido irte a la tumba con un sueño. No importa, en el camino encontrarás los recursos, encontrarás personas. El punto es que no te quedes en la conformidad y digas, es que no puedo, nadie me ayuda, es que yo no tengo como tal joven que su papá, tiene a su mamá y me apoya. No, atrévete, hazlo, no sé, si quizás tienes que trabajar y estudiar, hazlo, pero va a valer la pena, para que mañana digas, si yo pude, el otro también puede. Y bueno, yo creo que eso les puedo decir, que se atrevan, que sueñen, y no solamente que sueñen, sino que se atrevan, lleven a la práctica. Qué bueno, me alegra mucho pues compartir el momento, ¿no? y recibir tus conocimientos, ¿no? Y siempre voy a estar agradecido contigo porque me estás, de alguna u otra manera me estás ayudando a cumplir un pedacito de mis metas, ¿no? De mis objetivos. Bueno, gracias. Gracias, Ale. Muy bien. Muchas Muy bien, gracias. bendito.